Nivel 4 de teorías extrañas. Vamos con ello. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde normalmente hablo de cosas raras. Y como este es el canal de lo raro, estamos viendo esta lista enorme de conceptos extraños y teorías de la conspiramiao. Ya sabéis que son 15 niveles, cada uno con entre 40 y 50 cosas extrañas. Y como es un iceberg, a medida que vamos bajando por los niveles, todo se va poniendo más raro. Por si acabáis de llegar, que sepáis que en el canal tenéis una lista de reproducción con los niveles anteriores ordenados. Y si me acuerdo, dejaré también los links debajo de este vídeo. Antes de empezar, lo que digo siempre, que hable de todas estas teorías significa que me las crea todas. Pues no. ¿Y está mal que alguien crea en algo de lo que vamos a ver? Pues tampoco, cada uno es libre de creer en lo que quiera. Venga, pues como todo esto ya está dicho, empezamos. El nivel 4 se titula Profundidades inexploradas, por lo que cada vez vamos a ir viendo cosas más raras. Vamos a ver unos cuantos y dividiré este nivel en varias partes porque no me da la vida. Comenzamos con una figura muy interesante. Charles Fort fue un investigador y escritor que se dedicó a estudiar fenómenos anómalos entre finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, el referirse a algo como forteano, expresión que se usa mucho en inglés, por ejemplo, viene precisamente del trabajo de este autor. Fort pasó gran parte de su carrera buscando, estudiando y catalogando cualquier suceso anómalo, todo lo que no había podido ser explicado de forma convencional, lo extraordinario. Y claro, aquí entra de todo: objetos voladores sin identificar, teletransportaciones, poltergeists y otros eventos paranormales, temas relacionados con el ocultismo, OPARTs, desapariciones y, como vimos en el nivel 3, lluvias de elementos fuera de lo común, como peces, ranas y cualquier otra cosa. En esta figura, que comenzó en una época tan temprana a recopilar y estudiar estos fenómenos, se inspiraron investigadores posteriormente, por lo que es de importancia en este ámbito, y una de sus obras más famosas es El Libro de los Condenados, que precisamente tiene este título por algo en concreto que el mismo autor explicó al principio de su obra. Cito: una procesión de los condenados. Por condenados me refiero a los excluidos. Tendremos una procesión de los datos que la ciencia ha excluido. Según esta teoría, las élites tendrían acceso a bancos de sangre o directamente los suyos propios. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué querrían tener algo así? Pues resulta que, aunque suene increíble, algunos estudios sugieren que la sangre de personas jóvenes mejoraría a aquellos de edades más avanzadas, por lo menos a algunas de sus capacidades. Sobre esto hay un debate, como siempre, pero los hay que piensan incluso que tendría efectos rejuvenecedores. Es una locura. Espera, que te cuento que algo que quizás te sorprenda, pero se han hecho ya varios estudios con ratones en los que se sugiere que efectivamente el dar a los ratones de mayor edad un suministro continuo de sangre de sus congéneres más jóvenes habría mejorado a los más mayores en varios aspectos. Por ejemplo, en este estudio se dice lo siguiente: sorprendentemente, factores solubles presentes en la sangre joven o envejecida son suficientes para mejorar o deteriorar la función cognitiva respectivamente, lo que sugiere un envejecimiento continuo de factores sistémicos relevantes para el cerebro. Y en este otro se dice: aquí informamos que la exposición de un animal envejecido a sangre joven puede contrarrestar y revertir los efectos preexistentes del envejecimiento cerebral a nivel molecular, estructural, funcional y cognitivo. Estos son solo unos ejemplos, dado que no son los únicos estudios, hay bastantes más. Y claro está que estamos hablando de ratones y no de seres humanos, pero los resultados podrían ser prometedores.
Ya, ratones. Entonces, volviendo a la conspiramiau, se dice que las élites esto ya lo sabrían desde hace mucho, por lo que hubieran buscado garantizar el suministro rejuvenecedor y a partir de aquí tendríamos variantes. En algunos casos se dice que para esto en concreto estarían detrás de esta organización. En otros casos se dice que se habrían extendido a cualquier otro centro de donación de sangre de su interés y que los donantes pensarían que estarían ayudando, pero que en realidad las élites tras el escenario estarían seleccionando el mejor suministro para ellos mismos. Y por supuesto también estarían las variantes que referirían que los miembros de estas élites serían seres reptiloides que necesitarían la sangre para sobrevivir, como un lujo o algo placentero o para rituales oscuros. Una pregunta, ¿qué son los reptilianos? A los lagartos humanoides metamorfos de toda la vida que viven en secreto entre los humanos. Hay políticos, celebrities. ¿Madonna es una iguana? Por ciencia espiritual se han podido referir a dos cosas. Por un lado, podría ser la tendencia o la corriente de pensamiento que propondría que la ciencia debería de compaginarse con cierta espiritualidad o que necesitaría de ella para tener una visión más acertada de la realidad, aludiendo a que habría ciertas instancias que la ciencia todavía no ha conseguido explicar. Pero, según estas ideas, no se llegaría a conseguir, dado que habría que mirarlo desde una perspectiva espiritual para poder comprender la realidad última. Como ejemplos se suelen poner las ECMs, la conciencia humana y algunas habilidades psíquicas. Por otro lado, he visto que hay un movimiento que se llama Spirit Science, con una serie de vídeos bajo el mismo nombre, que visto por encima parece ser de corte New Age. El páramo de las Tinajas es un conjunto de interés arqueológico ubicado al norte de Laos. Resulta que sobre una buena extensión de terreno hay dispersas miles de tinajas de piedra de tamaño notable, lo que hace que en muchos casos este se considere un conjunto megalítico, con algunos elementos que tendrían más de 3000 años de antigüedad. Estas tinajas, que no son poca cosa, pesan toneladas. No parecen estar repartidas por el terreno de forma azarosa, sino que se dispondrían en grupos. Pero estos grupos podrían ser de unas pocas hasta cientos de unidades. Algunas de ellas tendrían hasta tapas. Y como no podía ser de otro modo, hay muchas preguntas todavía pendientes de respuesta sobre todo este conjunto. Poco se sabe sobre la cultura que se encargó de su realización, pero principalmente los interrogantes que más llaman la atención se refieren a cómo se transportaron y cuál era su función. Para esto último se han propuesto dos cosas: que se utilizaran como urnas funerarias o para almacenar alimentos, o las dos. Una para lo primero y otra para lo segundo. Espero que no todo a la vez en la misma tinaja. Así que hay teorías que refieren que se trataría de un cementerio gigantesco, bien porque los cuerpos se dejaran en las tinajas hasta que se descompusiera la mayor parte de los tejidos blandos, para luego cremar los restos, práctica que podría haber sido bastante común en esta zona, o bien porque sirvieran como marcadores de enterramientos, una especie de lápidas. También se ha propuesto que sirvieran para almacenar agua de lluvia. Y sobre lo del transporte, pues resulta que en la zona hay leyendas acerca de una raza de gigantes. Y según se narra, el rey de los gigantes, tras ganar una importante batalla, las mandó a hacer con el objeto de que se almacenara el vino de arroz típico de la zona para celebrarlo. En el año 2000, un radioaficionado en los Estados Unidos descubrió unas transmisiones en código Morse que por lo menos estuvieron en activo esporádicamente durante 15 años. El tema es que las cosas que se decían no eran bonitas y por eso acabó recibiendo este nombre. Los mensajes eran súper extraños, tenían un montón de faltas de ortografía y cambiaban pasadas algunas semanas, pero sobre todo se centraban en religión, el gobierno, impuestos, no por y camellos.
¿Cómo? ¿Qué camellos? Vale, lo de los camellos suena raro, pero los hay que piensan que sería un término con el que quien fuera que retransmitiera los mensajes se referiría despectivamente a la gente de Oriente Medio. Menudo canalla. Os pondría algunos de los mensajes en pantalla, pero me parece que no voy a poder, aunque es fácil encontrarlos buscando en internet si tenéis curiosidad. Y pues nada, nunca se llegó a saber quién era el que mandaba estos mensajes ni cuál era su propósito. Todos hemos visto el libro de la selva, ¿no? Así que el concepto no nos pilla de nuevas. Dubi, 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 di, du. Yo bailo el dubiri-du, tú bailas dubiri-du, todos al dubi, dubi, dubiri-du. Se trataría de niños que desde muy temprana edad hubieran crecido fuera de la sociedad y sin contacto humano en absoluto. ¿Qué parece suceder en estos casos? Pues que no desarrollarían habilidades como el lenguaje y desconocerían cómo relacionarse, pero hay muy poca literatura científica al respecto. En algunos casos, cuando el infante no ha pasado demasiados años lejos de la sociedad, al ser reintegrado se ha conseguido que aprenda a hablar hasta ciertos niveles. Pero en otros casos no consiguen aprender más que algunas pocas palabras. Y bueno, se han documentado casos en los que algunos de estos niños que habrían sobrevivido en la naturaleza habrían sido criados por animales. Normalmente por lobos, pero hay de todo. ¡Oh! ¡Un cachorro humano! ¡Oh! ¡Esto es traición! ¡Sabotaje! ¡Yo no te admitiré en mi selva! Esta no es su selva. Se han documentado casos de niños que sobrevivieron con perros salvajes, monos, osos, ovejas, cabras y hasta hubo un caso de un niño criado por avestruces. Esta teoría es exactamente lo que dice el título. Ya sabéis que hay muchas cosas que no puedo decir, por lo que no leo en voz alta la mayoría de los títulos. Básicamente que este de aquí en realidad no pasó a mejor vida en aquel búnker en 1945, sino que habría conseguido escapar, pero que habría ido a esconderse a ese interior del planeta que propone la teoría de la Tierra hueca. Y parece ser que la idea de que consiguió escapar no es nueva, sucediendo que en aquellos días comenzaron a circular rumores inmediatamente tras lo que sería entendido en este caso como el supuesto fin del líder alemán. Otra cosa es a dónde hubiera ido a esconderse. Además, se pensaba que si algunos de los miembros del Estado más importantes habían conseguido escapar, su líder por seguro que tenía un plan también pensado para huir en caso de que se acercara lo peor y así fingir su final. Por ejemplo, algunos de los que consiguieron escabullirse fueron este tipo, que fue a quien se le ocurrió lo de los campos en los que ya sabéis lo que pasaba. Consiguió escapar a Argentina, aunque años más tarde le pilló el Mossad. O este otro, que seguro que conocéis algunas de las cosas que hizo. Pues este pasó por varios países para que no le pillaran. Vale, pues llegó un punto en el que estos rumores se mezclaron con el tema de la teoría de la Tierra hueca y la Antártida, donde se situarían algunas entradas a este mundo interior. Lo cierto es que el Reich organizó una expedición secreta al sur del globo, aunque, según se refiere, era para establecer una base para sus balleneros, pues buscaban producir productos derivados de las ballenas por sí mismos en lugar de tener que importarlos, debido a que se utilizaba para fabricar una serie de artículos de alto consumo en la sociedad alemana. En cualquier caso, se conoce que llegaron a una región del continente que llamaron Nueva Suabia, reclamando dicho territorio para el régimen. Y esto es lo que se sabe, pero desde aquí se especula con que quizás hubieran encontrado algo, y este algo varía. Pueden ser cuevas, la entrada a la Tierra hueca u otros seres, bien sean estos los habitantes del interior de la Tierra o incluso seres venidos desde fuera del planeta. Por cierto que aquí cabe también hablar de una serie de extraños documentos que se adscribirían a este régimen, en donde figuran mapas de cómo sería el interior terrestre y una serie de instrucciones para cómo acceder con un submarino por un paso bajo el hielo. Si os interesa el tema, que sepáis que hay vídeos sobre esto en el canal.
Y nada, la teoría suele discurrir con que de una forma u otra se habrían montado bases allí, se habrían hecho tratos con los habitantes del interior y en algunos casos hasta se diría que el tipo todavía seguiría vivo allí tan tranquilamente. Para ver esta teoría, primero habría que comentar que los Sea Lab fueron unos hábitats submarinos experimentales desarrollados por la Marina de los Estados Unidos en los 60. Pero es que hasta poco antes no se había conseguido llevar al ser humano a demasiada profundidad. Y esto se consiguió gracias a lo que se conoce como buceo por saturación, que tiene que ver con los gases que se inhalan y en cómo son absorbidos por la sangre y los tejidos, por lo que estos experimentos fueron pioneros. El caso que se hicieron 3 de estos Sea Labs, en los que se pretendía que los acuanautas pasaron ciertos periodos de tiempo en estos hábitats, en los que se controlarían los niveles de diferentes gases. El primero lo tuvieron que suspender al poco por una tormenta tropical. Al segundo bajaron varios equipos, 15 días cada uno, e intentaron entrenar a un delfín que se llamaba Tuffy para que subiera y bajara suministros, aunque no les salió muy bien del todo. Y el tercero se emplazó a mayor profundidad que los anteriores, pero hubo un montón de problemas que acabaron con la pérdida de uno de los acuanautas que bajó a hacer una reparación. Y la Marina inmediatamente cerró el programa. Algo que les resultó muy extraño a los implicados, que no hacía mucho habían visto a la NASA perder astronautas sin que se cerraran los programas ni se retiraran los fondos. Además, teniendo en cuenta que se habían hecho grandes progresos en el campo. Resulta que el propio director del programa llegó a afirmar, sin cortarse un pelo, que el Sea Lab 3 tuvo una serie de fallos extraños desde el mismo principio del proyecto. Pero es que dijo más cosas, como que durante la semana de descompresión que tuvo que pasar cada uno de los equipos para poder subir a la superficie, parece ser que hubo varios intentos para sabotear el suministro de aire que recibían en las cámaras desde el centro de mando, lo que se resolvió poniendo un guarda de seguridad a vigilar. Pero esto significaba que alguien, por algún extraño motivo, quería acabar con las vidas de los miembros de ese equipo en concreto. Y bueno, por ahí circula la idea de que en realidad estos proyectos no se cerraron, sino que se quiso que se pensara que se cerraron para continuar con investigaciones que no estuvieran sujetas al escrutinio público. Las ruinas Gede, situadas en Kenia, pertenecieron a una ciudad muy avanzada, datada en el siglo XII, que fue abandonada misteriosamente y de la que, pese a su aparente importancia, no han aparecido menciones en escritos. Se piensa que pudo ser una comunidad medieval de la cultura suajili, que prosperó gracias a estar situada en la costa en una ruta comercial marítima, por lo que se hizo muy cosmopolita. Aquí se ha encontrado, por ejemplo, desde porcelana china hasta artículos venecianos, y cuenta con un gran palacio, una muralla y una mezquita, y las casas están hechas de ladrillo de coral extraído del Índico. Tenían un sistema de agua corriente y hacia el siglo XVII parece que esta ciudad, que había sido tan próspera, simplemente se abandonó y no se sabe por qué. La teoría del camino a Ruta refiere que existe un grupo de banqueros a nivel internacional que están trabajando activamente para eliminar y destruir los poderes de la banca financiera que han controlado en secreto todos los aspectos de nuestras vidas durante cientos de años. El término viene de un cómic infantil que hizo la Reserva Federal en el 81, llamado Wishes and Rainbows, para explicar a los niños conceptos básicos de economía. En este cómic, Ruta era el protagonista. El desarrollador de esta teoría es Bix Weir, un ex banquero y broker especializado en el mercado de oro y plata, que indica que hay una conspiramiau financiera y que el mercado se viene manipulando desde hace mucho tiempo, enfocado a una eventual destrucción del sistema económico, que propicie una implantación de un nuevo sistema basado en el oro, pero que desde esta fecha que os dejo en pantalla, un grupo se definió para luchar en contra. Así es, mi dinero.
y la felicidad de mi dinero es lo único que me dinera. La alquimia es una antigua práctica que combina elementos tanto científicos como místicos con un marcado componente espiritual, así que, en cierto modo, se investigaban ambos ámbitos, tanto el estudio de la naturaleza como el filosófico, aunque frecuentemente se refiere como objetivo de importancia mayor la obtención de la piedra filosofal, que ya vimos en un nivel anterior, gracias a la cual se podrían transmutar diversos metales en oro, y del elixir de la eterna juventud, que otorgaría incluso la vida eterna. Un ejemplo de este aspecto dual se apreciaría en lo siguiente. Si la meta del reino mineral era la transmutación de metales y la del reino animal la obtención de una panacea, ambos elementos deseables e increíblemente útiles, en el marco filosófico espiritual estrechamente ligado a cada proceso, aparecería un simbolismo para el propio proceso, que en este caso sería el camino para obtener la perfección, a partir de algo imperfecto para mejorarlo, y otro simbolismo para el propio alquimista que representaría su camino hacia la iluminación. Todo esto, si lo he entendido bien, que es un poco lioso. Y cabe mencionar la estrecha relación de esta disciplina con el hermetismo, una corriente que daba notable importancia al pensamiento simbólico. Los agotes en español, agotac en vasco o cagots en francés, fueron una minoría que habitó en la Francia occidental y el norte de España, principalmente en el País Vasco, Navarra y parte de Aragón. Pero no se trataba de una minoría porque hablaran una lengua diferente, tuvieran otra cultura o presentaran diferencias étnicas, sino que simplemente se les marginó socialmente. Y la segregación que sufrieron fue horrible. No les dejaban vivir en las ciudades, ni casarse fuera de su grupo. A veces ni se les enterraba con los cristianos, y se les marcaba con la ropa para que pudieran ser fácilmente identificados, o bien por la forma de vestir, o bien por llevar un signo rojo. Y en algunos casos hasta tenían que tocar una campanilla al pasar para dar al resto de la gente aviso y tiempo para apartarse de ellos. Un asco. El asunto es que no se conoce con certeza el motivo de que se produjera tan acusada marginación. Podría haber sido porque eran descendientes de paganos, descendientes de ladrones y criminales, o incluso de desertores o leprosos. Pero también se ha propuesto que pudieran haber sido descendientes de los cátaros o miembros de los gremios de artesanos de la piedra, algo que quizás se podría relacionar con la masonería, que se vinieran a menos. Se conoce de su existencia desde la Edad Media y en España hasta principios del siglo XIX no se hicieron leyes para combatir la situación. La democracia es solo un experimento en el gobierno y tiene la desventaja obvia de simplemente contar los votos en lugar de sopesarlos. La idea de que los Estados Unidos son un experimento se referiría a la noción de que con esta nación se quiso ver si la democracia funcionaba, experimentando con el sistema de gobierno y con los ciudadanos. Y ya entraríamos en las teorías de la conspiramiau si consideramos las vertientes sobre quiénes estarían al mando para la decisión de hacer tal prueba. Normalmente serían los amigos del Illuminati. Existe un fenómeno social llamado coreomanía o enfermedad del baile, según el cual la gente comienza a bailar y no pueden parar, así como suena. Da igual si son niños, adultos, mujeres u hombres. Y esto pasó bastante entre los siglos XIV y XVII, afectando a miles de personas, sobre todo en Centro Europa. Hubo varios brotes y están bien documentados, de los cuales el más famoso fue la epidemia del baile de Estrasburgo de 1518, que comenzó con una mujer que se puso a bailar sin parar y poco a poco se le fue uniendo más y más gente, llegando a ser unas 400 personas. Y no estuvieron así días, no. Estuvieron así un mes, hasta que muchos comenzaban a caer por el agotamiento o directamente perdieron la vida por infartos, entre otras cosas. El caso es que no se sabe por qué esto pasa. Se propone que sean casos de histeria colectiva, que tomaran algún hongo psicoactivo e incluso se señala el estrés.
El Bosque de los Niños Perdidos se refiere al Bosque Nacional de Los Ángeles, un amplio espacio natural en las montañas, en el que hubo una serie de casos de desapariciones de infantes que todavía están sin resolver. No dejan traza y es como si simplemente se desvanecieran. Que esté documentado sucede en casos desde el año 56 y en la mayoría es como si se los hubiera tragado a la tierra. Al momento están y al momento no. Un niño se adelanta un poco, gira un recodo y ya no se le vuelve a ver, y los equipos de búsqueda pocas pruebas encontraban. En uno de los casos, la familia, a las 2 semanas, recibió una carta indicando que el desaparecido estaba bien, pero nunca se pudo contrastar si se trataba de un fraude o no. En 1970, Mac Ray Edwards, un hombre de 51 años, confesó a la policía el haber sido el causante de las desapariciones porque... es que no sé cómo decirlo. Vamos a dejarlo en que le gustaban mucho y espero que me entendáis. Con un total de 18 víctimas, aunque las estimaciones varían y aunque no se le pudo conectar con todos los casos del bosque, acabó recibiendo la pena máxima. La geometría sagrada sería la idea de que algunas formas geométricas serían especiales por tener un simbolismo esotérico. Es un concepto que aparece con frecuencia tanto en la masonería como en el hermetismo y los ámbitos ocultistas. Esto se puede relacionar con las matemáticas, la astrología, la simbología y los fractales. Seguro que algo de esto habéis oído ya. Se habla de patrones universales en la naturaleza y se piensa que se ha tenido en cuenta a la hora de erigir edificios de importancia religiosa, como templos, iglesias y catedrales. De especial importancia sería la proporción áurea, presente en muchos elementos de la naturaleza. También la flor de la vida, los sólidos platónicos y el cubo de Metatrón, por ejemplo. Pues hasta aquí la primera parte del nivel 4. En cuanto pueda subiré la siguiente. Y como siempre, unas teorías muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!